Amém. Eu gostaria de ler um texto para nós meditarmos nessa segunda parte do nosso trabalho. Espera aí, pastor. Está na introdução ainda. Eu vou abrir, tá? Me aguarde. Ok. Eu vou abrir. Bien, regresamos, amigos del Face, hermanos que nos están siguiendo, estamos de vuelta para completar la segunda parte de nuestra transmisión de este programa. Recuerden, y les recuerdo que ustedes pueden hacer sus preguntas, y en este momento nosotros vamos a tratar de responderlas también junto con el pastor Elías. Estamos hablando acerca de las actitudes cristianas después de la pandemia. Ese es nuestro tema hoy día, y queremos entonces, hermanos y amigos, animarlos a que ustedes puedan hacer sus preguntas. En esta segunda parte vamos a tener 3 preguntas, pero vamos a citar un mensaje que se ha escrito Pablo estaba escribiendo esto a la iglesia de los Corintios, en segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Pastor Elías va a leer y después Laura. Vamos, pastor Elías. Amém. Esse texto falou muito comigo durante toda esta semana, e eu gostaria de compartilhar esta palavra com todos os irmãos. A palavra do Senhor diz, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, a partir do verso 1, eu gostaria que você prestasse muita atenção nesta leitura. Diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, no meio da mais severa crise, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho que eles deram tudo o que podiam e até além do que não podiam. Tudo por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacaram em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Não lhe estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Amém.
Amén. Entonces, Amén. para que también nuestros amigos y hermanos lo puedan entender en español, vamos ahora por favor con esa lectura. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiendo con mucho egos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Entonces, yo quiero comentar acerca de lo que estamos leyendo en este momento, porque como dije antes de cortar la primera transmisión, yo he visto que en algunas congregaciones, y he visto eso porque primero se criticó lo que algunas congregaciones estaban haciendo. El pastor Elías estaba diciendo que las iglesias hoy también tienen algunos gastos, sus propios gastos. No todas las iglesias son de local propio. Tanto es, por ejemplo, el caso de la Iglesia Perú para Cristo, que no tiene un local propio. Entonces, esto representa entonces un gasto que cada iglesia tiene que hacer. Por ejemplo, si los hermanos no están haciendo culto, no se están reuniendo, ¿cómo entonces se va a recoger o se va a juntar para que se puedan pagar los alquileres de la iglesia? Otras iglesias no solamente tienen alquileres, otras iglesias también tienen compromisos para ayudar, por ejemplo, a algunos misioneros, ayudar a algunos pastores que están haciendo la labor y les están permitiendo trabajar a tiempo completo para la iglesia donde ellos están desempeñándose. Entonces esto viene a ser un problema y yo sé que es difícil para las personas en este tiempo tener que dar sus diezmos porque nadie está trabajando. Es difícil también dar sus ofrendas por el mismo motivo, no hay trabajo. O sea, mejor dicho, está prohibido. Es más, el gobierno acá en Perú lo ha prohibido. No se puede salir a hacer ese tipo de trabajo. Entonces, hay familias que iban a las iglesias. Estas familias pagaban su alquiler de casa también. Pagaban también de repente los estudios de sus hijos. Y tenían otro tipo de gastos, servicios en la casa, pagaban, por ejemplo, el alimento y todas aquellas cosas. Ahora que no hay trabajo, yo vi, por ejemplo, en una de nuestras iglesias que pertenece a la congregación en otro país, que ellos dejaron una propaganda y dijeron a los hermanos que quieren ofrendar y a los hermanos que están en las condiciones de dar su diezmo, por favor, el número de cuenta es tal. Y ellos dejaban en el Facebook. Entonces, yo leí un comentario de una persona que dijo, ustedes son sinvergüenzas, están pidiendo diezmo, están pidiendo ofrendas en medio de esta crisis. Entonces ustedes son unos sinvergüenzas porque todo lo ven plata. Si ustedes, amigos, y de repente hermanos que no entienden en este momento, si ustedes leen el capítulo entero de segunda carta a los Corintios, capítulo 8, y todavía nos vamos al siguiente capítulo, al capítulo 9, entonces nosotros vamos a entender que Pablo está animando
a que las personas sean generosas en su contribución. Y además hay versículos más adelante, en el mismo capítulo, que van a decir que eso tenemos que hacer, ser generosos de acuerdo con lo que nosotros tenemos y podamos. Y Pablo va a decir así, va a dar una orientación. No estoy pidiendo que ustedes se queden en la escasez para que otros tengan holgura. O sea, lo que Pablo está diciendo es, no se trata de que ustedes se queden pasando hambre para que a otros se les pueda solucionar los problemas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es tanto así que en la Iglesia Perú para Cristo, en una de nuestras transmisiones, yo hice di una dirección para los hermanos de la congregación. Que si en este tiempo nosotros estamos pasando por esta crisis, estamos pasando por estos momentos difíciles económicos, de salud y todas estas cosas, yo les he dicho a los hermanos, les he dado esa orientación. Hermanos, ahora no es necesario que nosotros estemos trayendo nuestros diezmos, nuestras ofrendas, porque primero tienen que pensar en vuestros hogares, en vuestra salud, en vuestra alimentación. Pero tenemos que entender una cuestión muy importante. Si hay personas que pueden, que tienen la capacidad, voy a decir así, de dar sus diezmos, ¿no? Entregar sus diezmos, o entregar su ofrenda, eso no va a ser prohibido. ¿Por qué? Bien lo dijo el pastor Elías, porque hay iglesias que tienen compromisos y tienen que pagar un alquiler. Hay iglesias que sustentan a su propio pastor. Esto lo estoy diciendo porque inclusive los diezmos dentro del cristianismo, viniendo de otras religiones, es atacada. Inclusive citan segunda carta a los Corintios capítulo 9 para decir que se dan cuenta cómo en el Nuevo Testamento ya no hay la enseñanza de diezmos, porque aquí está diciendo cada uno dé en su corazón como propuso. Entonces ellos agarran ese versículo, ese texto y dicen, ya ven, acá está diciendo que ya no hay. No, amigos, hermanos, ese capítulo y esos versículos no están hablando de diezmos en ninguna forma. Están hablando de ofrendas que se están levantando para suplir la necesidad de los hermanos. En ese tiempo pasaban hambre y necesidad de los hermanos de Jerusalén. Pablo estaba levantando esas ofrendas en unos momentos difíciles también. Y él estaba recomendando a los hermanos y a la iglesia que ellos sean generosos con los que tienen. Con lo que tienen, con aquellos que poco tienen. Entonces de eso se trata. Que en medio de esta crisis, en medio de este problema, no pienses solamente en ti y en los que están a tu lado. Bendice también la vida de aquellos que no tienen en este momento. Porque hay un dicho popular aquí, Pastor Elías, no sé si en Brasil, pero aquí hay un dicho popular, creo que es que donde comen 3, pueden comer 4, ¿verdad? Es algo así, más o menos. Entonces, y este programa, este tema, sirve para que nosotros también podamos tener este tiempo junto con el pastor Elías para animar a cada uno de ustedes que nos están viendo por el internet, a que nosotros seamos generosos. Todo el mundo está enfrentando crisis, pero hay personas más necesitadas que nosotros. Hay personas que están pasando realmente aprietos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer? La iglesia, hablando de forma individual, cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esas personas si no es ayudar? Entonces, en la segunda carta, en el capítulo 8, está hablando de ser generosos y Pablo está levantando una colecta para bendecir a personas que estaban pasando situaciones difíciles, estaban en la escasez. Y el capítulo 9 continúa hablando de eso que estaban haciendo, no está hablando de diezmos. Por eso dice la Biblia en ese capítulo que cada uno proponga en su corazón y sea un dador alegre, ¿sí? Cada uno proponga para bendecir a otros hermanos. Esa era la colecta que se estaba haciendo. Así que no hay motivo para criticar y decir que ese capítulo 9 de segunda carta a los Corintios deja de lado los diezmos. En realidad no es así. Entonces, Pastor Elías, encima de eso, ¿el pastor quiere dar algún comentario? Pastor, nós não sabemos o que vai acontecer exatamente daqui 1 ou 2 meses. Nós esperamos que a crise não seja tão devastadora.
Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 2 meses, mas esperamos que A crise. Nosotros esperamos que a crise... Pode voltar a falar? Nós não esperamos que esta crise Pastor, seja tão violenta, tão devastadora. nosotros no esperamos que de acá, no sabemos lo que nos va a esperar de aquí 1 o 2 meses. Esperamos que esta crisis no sea tan devastadora. Eu queria concluir essa primeira parte dizendo que a igreja da Macedônia, os irmãos da Macedônia, Yo quiero concluir esta primera parte diciendo que los hermanos de Macedonia, eles nos ensinam algo maravilhoso. ellos nos enseñan algo maravilloso. Eles conheciam a graça. Ellos conocieron la gracia. Eles entenderam o significado da graça. Ellos entendieron el significado de la gracia. A graça nada mais é de receber aquilo que nós não merecemos, um favor divino. La gracia es recibir algo que no merecemos, el favor divino. Então, eles fazem aquela atitude deles, é uma atitude espontânea. Entonces, aquello que ellos como ellos estaban actuando, es una actitud espontánea. E eles fazem com amor. Y ellos lo hacen con amor. Então, deixa eu fazer uma segunda introdução aqui. Quando nós olhamos para a crise, Déjame hacer una segunda introducción. Cuando nosotros miramos a Cristo, nós vemos que muitas pessoas já estão padecendo. Cuando nosotros miramos a Cristo, ya vemos que muchas personas están padeciendo. Cuando vemos para la crisis. Essa família que está em um outro país. Não entendi, pode voltar a falar? Repete, pastor, Sim. por favor. Esta semana, uma missionária que está em um outro país, ela entrou em contato comigo. Esta semana, una misionaria que está en otro país, ella habló conmigo. E ela apenas conseguiu levantar o sustento dela em 30%. Ella consiguió levantar su sustento en solo 30%. Nós estamos falando de atitudes cristãs após a pandemia. Nosotros estamos hablando de actitudes cristianas después de la pandemia. A igreja vai precisar se posicionar. La iglesia va a necesitar posicionarse com um olhar de Jesus. Pastor? Repete, pastor, por favor. Eu estou dizendo que a igreja vai precisar se posicionar com um olhar de Jesus. La iglesia va a necesitarse colocarse, posicionarse con una mirada en Jesús. A igreja que não tem o olhar de Jesus, la iglesia que no tiene la mirada en Jesús, não vai entender esse momento difícil. no va a entender ese momento difícil. Veja bem, ninguém quer abandonar a igreja. Mira, nadie quiere abandonar la iglesia. Uma pessoa que abandona a própria vida por amor de Jesus, ela não quer abandonar a igreja. Una persona que abandona su propia vida por amor a Jesús no abandona la iglesia. Então veja,
nós não podemos cair no erro. Nosotros no podemos caer en el error. Está me ouvindo, Laura? Eu vi. Sim. Nosotros no podemos caer en el error. Nós não podemos cometer o erro que Jesus compartilha conosco na sua palavra. Nosotros no podemos caer en el error de que Jesús comparte su palabra. Na história do bom samaritano. En la historia del buen samaritano. A igreja não pode ficar de longe. La iglesia no puede quedarse lejos. Vendo os irmãos padecerem. Viendo a los hermanos sufrir. A igreja é a luz do mundo. La iglesia es la luz del mundo. E o sal da terra. Y la sal de la tierra. Então a igreja precisa se posicionar. Amén. Entonces la iglesia necesita colocarse. Amén. Pastor Elías, tenemos una pregunta que nos han escrito. Pastor Elías dice la pregunta así: ¿usted cree que después de esta pandemia haya siervos que se aparten de la iglesia? Pastor Elias, o senhor acredita que depois da pandemia vai haver irmãos que se afastem da igreja? Veja, nós somos chamados para amar pessoas. Então, nós precisamos amar essas pessoas. Então, repete. Repete, pastor, por favor. Eu disse que nós somos chamados para amar essas pessoas. A prioridade da igreja deve ser pessoas, assim como foi de Jesus Cristo, né? A igreja, ela precisa acolher essas ovelhas. A ovelha precisa de carinho, precisa de amor, precisa de cuidado, precisa de comida, precisa de abrigo. Então, nós precisamos acolher essas pessoas. Eu acredito que muitas pessoas, elas não vão sair da igreja. Eu acredito que muito mais virão para a igreja do que propriamente sair da igreja. Nosotros creemos que la iglesia va a recibir más hermanos que alejarlos, porque nosotros como iglesia necesitamos abrazar, recoger, darles amor, porque nosotros somos amados para amar. Amén. La pregunta fue enviada por la hermana Ida Romero, que es mi mamá también. Y vamos a leer otra pregunta que la está enviando Jimena. Dice así: Pastor Elías, buenas noches, soy Jimena. Hay personas que dicen que lo que estamos pasando es un castigo de Dios. ¿Qué podría decir usted sobre este comentario? Pastor Elias, boa noite, sou a Jimena e o que o senhor pensa sobre que a igreja, muitos falam que a pandemia é um castigo de Deus? Primeiramente, um grande beijo, irmã Ida, irmã Jimena. Bem, eu penso que não é propriamente um castigo de Deus. Aquilo que o homem planta, o homem colhe. Então, se tudo isso está acontecendo, certamente é fruto de uma semeadura, daquilo que o homem plantou. Então, na verdade, Deus está dando uma oportunidade para que o homem se volte para a direção dele. Creemos que todo aquello que se planta se cosecha. Entonces, creo que es una oportunidad que Dios nos da de aquello que hemos hecho. Amén. Muy bien. Parece que tenemos una pregunta más que estaba por acá.
Bueno, ha desaparecido este comentario, es que en vivo es difícil leer todas las preguntas, pero decía, yo quiero saber, decía la pregunta, ¿qué es lo que va a suceder mañana sin trabajo? ¿O es que Dios va a proveer? Pastor Elias, a pergunta o que vai acontecer amanhã? Não vai ter trabalho, mas Deus vai prover. Difícil, né? O amanhã a Deus pertence. Mas nós precisamos, como igreja, nós precisamos não viver de união, mas nós precisamos agora viver de unidade. A Bíblia diz que Jesus enfrentou uma grande crise logo no início do seu ministério. El mañana pertenece a Dios. Entonces dice que hay una parte en la Biblia que Jesús... Pode, pastor, voltar a falar essa parte? Jesus enfrentou uma grande crise no início do seu ministério. Jesús enfrentó una grande crisis en el inicio de su ministerio. Havia uma grande multidão com fome, faminta, homens, mulheres e crianças. Había muchas familias con hambre, mujeres, hombres y niños. E Jesus desafiou os seus discípulos para que eles alimentassem essa multidão. Y Jesús desafió a sus discípulos para que ellos fueran a alimentar a esa multitud. Então Jesus estava provocando a fé dos discípulos, a mesma fé que é provocada em nós. Entonces Jesús estaba provocando esa fe en los discípulos, la misma fe que está siendo provocada actualmente en nosotros. E a Bíblia diz que um garoto, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, era tudo que ele tinha. La Biblia dice que había un joven que tenía 2 peces y 3 panes. Eso era todo lo que él tenía. Então, isso prova que nós devemos repartir aquilo que nós temos, porque é na crise que os milagres acontecem. Entonces nosotros debemos dar lo que tenemos. Eso significa que en las crisis... Pode voltar a falar, pastor? A última parte. Sim. Então eu disse assim que é nas crises que os milagres acontecem. Es en las crisis que los milagros acontecen. Amém. Então, só para concluir, pastor Lee, eu quero dizer que ali houve a multiplicação dos pães, peixe. Pastor, se cortou. Eu não... Segundo, a generosidade. Pastor Elias, cortou, não deu para ouvir toda a sua fala. Pode repetir? Sim. Eu disse que aquele momento ali de multiplicação de pães e peixes, a Bíblia diz que houve sobra. Num primeiro momento havia escassez, mas num segundo momento havia fartura. A mesma fartura que tinha os irmãos na Macedônia, mesmo eles estando vivendo numa mais terrível crise. Eles se alegravam em dar, eles eram generosos, eles eram cheios da graça de Deus. En un primer momento, la Biblia habla que en la multiplicación de panes, en un primer momento hubo escasez, pero en un segundo momento hubo abundancia. Hubo abundancia. Entonces, la misma abundancia de la que hablamos de los hermanos de la iglesia de Macedonia. Amén. Yo quería comentar sobre esa pregunta también, inclusive nosotros ya hemos hablado acerca de ese tema. Como dice el pastor Elías, el futuro no nos pertenece a nosotros, ¿verdad?
no podríamos responder de forma puntual, pero sí con la Biblia. ¿A qué me estoy refiriendo? La pregunta fue, ¿qué va a suceder mañana? No hay trabajos, ¿Dios va a proveer? Sí, en realidad sí, Dios va a proveer, pero nosotros podemos leer en Hebreos capítulo 10, versículo 23, donde dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Inclusive en este mismo capítulo, en el versículo 38, dice, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué es lo que viene mañana? No sabemos. Pero si nosotros estamos de la mano con Dios, dice la palabra de Dios, con Cristo somos más que vencedores. En Filipenses capítulo 4 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, yo creo que Dios va a proveer para sus hijos, y no solamente lo que está faltando, porque dentro de lo que está faltando también es el trabajo. Entonces Dios va a proveer trabajo para cada uno de nosotros. Y Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Entonces yo quería dar ese comentario también para encima de la respuesta del pastor Elías. Pastor Elías, pienso que hemos avanzado bastante y vamos a hacer una última pregunta. ¿Está bien? Sí. Laura. Sí. Pastor, nós já avançamos bastante e agora queremos fazer a última pergunta. Muy bien. Y bueno, la última que yo tengo, a menos que los hermanos o los amigos que están en el Face de repente tienen alguna otra pregunta respecto al tema que estamos tratando en este momento. Entonces, el pastor Elías habló en su introducción acerca de algunas palabras: perseverancia, posicionamiento y fe. Fue lo que el pastor habló. Entonces, pastor Elías, perseverancia, posicionamiento y fe son las armas con las que nosotros podemos vencer en medio de esta crisis. Amém. Veja, esta crise, pastor Lee, irmãos, irmãs, aqueles que estão nos assistindo, esta crise veio para mexer com a igreja. Hermanos, hermanas, quienes están asistiendo, entonces, esta crisis vino para agitar, para sí, mover a la iglesia. O próprio Jesus está mexendo, está movendo sobre as nossas vidas. El propio Jesús está moviendo sobre nuestras propias vidas. Pastor Novi. Sair do seu discurso e partir para a prática. Pastor Elias, sua imagem e o seu áudio ficou parado. Pode repetir? Sim. Eu disse que Jesus está mexendo conosco. E a igreja precisa sair do discurso e partir para a prática. Como fez a igreja lá em Atos, que repartia o pão de casa em casa, como fez os irmãos da Macedônia. Eles deixaram de ser um discurso e passaram a ser uma verdade. La iglesia necesita dejar los discursos y empezar a actuar, así como fue en la iglesia en Hechos, que dejaron de lado el discurso y empezaron a actuar. Quero terminar dizendo a você, naquele texto que lemos de 2 Coríntios 8, que os irmãos da Macedônia, eles viviam uma crise muito pior do que essa. E a Bíblia diz que eles viviam na mais absoluta pobreza. Nós não vivemos a mais absoluta pobreza. Aqueles irmãos viviam na mais absoluta pobreza. En 2 Corintios 8 habla de que Macedonia estaba pasando también por un momento difícil y ellos estaban pasando por una absoluta pobreza, la cual nosotros no estamos pasando. Nosotros no estamos viviendo una absoluta pobreza. Mas aqueles irmãos, mesmo naquela crise, eles se mantiveram perseverantes. Eles
produziram, aliás, a graça produziu neles frutos de um caráter cristão. En los hermanos de ellos, en los hermanos de Macedonia, la gracia produjo, pode voltar a falar, pastor, por favor? Produziu frutos de um caráter cristão. En los hermanos de Macedonia, la gracia produjo frutos hoy. Sí, continúa. Pastor Elías está ahí. Sim. Laura. Posso? Laura, ¿estás ahí? Pastor. Sí. Vamos a continuar esa última parte. Se cortó por un momento. Vamos, Laura. Los hermanos de Macedonia, en los hermanos de Macedonia la gracia produjo frutos de perseverancia. E de um caráter cristão. E de um caráter cristiano. Olha só, mesmo não tendo dinheiro, mesmo vivendo na pobreza, eles tinham graça no repartir. Ellos viviendo una dificultad mismo en pobreza, ellos repartieron gracia. Deixa eu fazer uma observação. Crente que não consegue repartir, igreja que não consegue se sensibilizar com as dificuldades do seu próximo, precisa rever o seu conceito de cristianismo. Iglesia que no consigue dar amor, repartir amor, es iglesia que necesita revisar su concepto de cristiano. Uma das características de um caráter cristão é ser generoso. Una de las características de ser cristiano es ser generoso. Jesus diz que mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Jesús dice que es más feliz aquel que da que aquel que recibe. Por isso que os irmãos da Macedônia, eles eram alegres, porque eles tinham esse entendimento. Nós somos felizes porque nós damos muito mais do que quando nós recebemos. Por eso los hermanos de Macedonia eran felices, eran alegres, porque ellos entendían y tenían en cuenta que eran más felices dando que recibiendo. Então, eu quero terminar dizendo o seguinte. Tem muita gente que o raciocínio é aquele raciocínio lógico, racional. 1 mais 1 são 2. Yo quiero terminar diciendo esto, que hay personas que su raciocinio es lógico, es racional, que es lo que dicen 1 más 1 es 2. Mas o raciocínio de Jesus é diferente. Pero el raciocinio, el pensamiento de Jesús es diferente. Jesus ensina que para ter é necessário primeiro dar. Jesús enseña que para primero tener, tenemos que dar. Jesus ensina que para se ter é preciso perder. Jesús enseña que para tener es necesario perder. Para ser o maior é necessário ser o menor. Que para ser el mayor es necesario ser menor. Para ser o primeiro é necessário ser o último e servo de todos. Que para ser el primero necesitamos ser el último y siervo de todos. Então eu quero deixar uma palavra ao coração daqueles que estão nos ouvindo. Entonces yo quiero dejar una palabra para aquellos que nos están oyendo. Os maiores milagres aconteceram na mais profunda crise. Los mayores milagros acontecieron en las más profundas crisis. A Bíblia diz que
no meio de uma grande crise, uma viúva pobre sustentou o profeta Elias. La Biblia dice que una viuda, en una crisis, una viuda sustentó al profeta Elías. A farinha não faltou na panela e o azeite não faltou na botija. La harina no faltó en la olla y aceite no faltó en la botella. No meio da mais profunda crise, o profeta Eliseu fez o azeite multiplicar na casa de outra viúva pobre. Pode falar outra vez, por favor, pastor? Eu disse que o profeta Eliseu, na mais profunda crise, fez o azeite multiplicar na casa de uma outra viúva pobre. La Biblia dice que el profeta Eliseo multiplicó, hizo multiplicar en la casa de otra viuda el aceite. Amém. Então, se o amor verdadeiro de Jesus, se esse amor verdadeiro de Jesus estiver arraigado em nós, nós vamos superar a crise. Não chorando, mas nós vamos superar a crise na alegria. Então, eu quero só pedir aos irmãos que não seja negligente com aquelas pessoas que estão necessitadas. O nosso discurso, ele só tem validade quando nós fazemos o discurso, a nossa ação. É isso que Jesus diz. Não é apenas para pregar, não é apenas falar, mas também é fazer. Si el verdadero amor de Dios está en nosotros, está incrustado, enraizado en nosotros, nosotros vamos a poder dar a aquellos que realmente lo necesitan. Jesús nos enseña no solamente a hablar, a dar discursos, a predicar, sino também a colocar em ação. Amém. Amém. Então, vou terminar dizendo assim, fazendo um pedido aos irmãos. Sejam generosos. Façam como os crentes da Macedônia. Deus vai suprir não só as nossas necessidades, mas daqueles também que vão nos procurar para que nós possamos atendê-los. Então, eu quero deixar meu último mensagem. Pode voltar a falar, pastor? Mais curta. Vamos ser generosos como os irmãos da Macedônia. Nosotros vamos a ser generosos como los hermanos de Macedonia. Isso. Que nós possamos ter a certeza que Deus vai suprir as nossas necessidades e nós vamos poder ajudar aos outros. Que hay que tener la certeza, la seguridad de que Dios va a suplir nuestras necesidades y también de los otros, de aquellos que nosotros podamos ayudar. Amén. Amén. El mensaje del pastor Elías es claro, aun cuando tenemos ese problema de la traducción, ¿no? Porque eso un poquito que saca la concentración. Para Laura es un momento difícil ahora, ¿verdad? Pero bueno, es la primera vez que estamos haciendo el programa y yo creo que vamos a mejorar cada vez que hagamos otra transmisión. Ha sido excelente entonces, desde mi punto de vista, Pastor Elías, lo que hemos podido dialogar aquí, lo que hemos podido conversar, los puntos que se han tratado, las preguntas que se han respondido también. Voy a revisar si hay alguna otra pregunta. No tenemos otra pregunta en este momento. Y yo quiero agradecer al Pastor Elías por haber dado ese tiempo, invertir ese tiempo para conversar con nosotros por medio del internet, porque por este tiempo nosotros tenemos que utilizar todos los medios para que podamos también compartir la palabra a aquellos que lo están necesitando. Entonces ese es nuestro objetivo en Diálogos, en este programa de la Iglesia Perú para Cristo en Cusco. Nuestro objetivo es que la iglesia sea bendecida.
que el nombre de Dios sea glorificado en todo tiempo y que podamos ayudar, inclusive, hermanos queridos, tratando de temas bíblicos, llevándolo al plano contemporáneo, que podamos ayudar también en las dudas que algunas personas puedan tener, porque vamos a abrir otro tipo de temas también, de cualquier, o mejor dicho, de varios temas de la Biblia y varias materias también de lo que se trata en la teología. Entonces, quiero animar a las personas que hoy han estado presentes con nosotros hasta este momento y a nuestros amigos que nos acompañen en este nuevo programa Diálogos, que no es un culto más, no es un mensaje, una prédica más que se está haciendo en realidad, sino que es más que todo como el nombre lo dice, diálogos, conversación. Es un momento para que nosotros podamos interactuar, no solamente los que están acá en el panel, vamos a decir así, sino también las personas que están viendo desde sus casas por el internet. Hay un comentario que dice, aún en tiempos de escasez, Él nos dará. Lo creo así, gloria a Dios, amén. Yo creo que es así también. Pastor Elías, damos un minuto para que pueda despedirse en este momento, que ya vamos a terminar, y luego pasamos a Laura, y por último me despido y ya cerramos el programa. Y hoy voy a hablar en español. Ajá, vamos ahí entonces. Queridos hermanos, hermanas del Perú, nosotros vamos a vencer la crisis. Lo nuestro Dios es mucho mayor do que todas as coisas, de que toda a crise. Então, tenham a certeza que milagres irão acontecer em la vida de los hermanos, em la vida de las famílias del Perú. Estamos todos juntos em oração pelo Perú, também pelo Brasil, também por todos os outros países, pelos pastores e missionários que conhecemos, que estão também passando por toda essa pandemia. Queremos aqui falar que temos o Peru em nosso coração. Um grande beijo a todos, um beijo muito especial em Pastor Lee, um beijo especial Pastora Janete, somos muito amigos, temos muitas coisas juntos. Um beijo para a querida Laura, que está aí. Un beso muy grande. Muchas gracias. Que Dios bendiga a todos ustedes. Amén. Laura, tus últimas palabras para cerrar el programa, obviamente. Creo que el Pastor Elías no necesitaba traducción. Habla muy bien el español. Y bueno. Estaba tímido nomás. Entonces, para terminar, hermanos, yo creo que el temor, el miedo debe estar fuera de nosotros, porque tenemos que tener en cuenta y muy presente que tenemos un Dios todopoderoso que nos ayuda, que a través de su palabra nos enseña. Entonces, a veces ese miedo es por falta de conocimiento de un Dios perfecto, maravilloso, un gran Padre que tenemos nosotros. Como el pastor dijo, nosotros realmente necesitamos ser generosos, porque yo sé que puede haber personas que estén pasándolo mal, pero realmente hay otras personas que lo están pasando aún peor. Entonces necesitamos ayudar más allá de querer hacerlo todo por nosotros. Necesitamos realmente ser generosos, tanto con los hermanos de nuestra iglesia y tanto afuera con las personas que no son parte, porque nosotros ahora como iglesia necesitamos demostrar nuestro verdadero carácter, necesitamos demostrar realmente a quién seguimos, y pongámonos a pensar qué es lo que haría Jesús en esos momentos, como nosotros. Entonces, esa es mi palabra que yo dejo, y muchas gracias por la paciencia y disculpen cualquier error. Pastor Elías, un grande abrazo para usted. De verdad, es un senhor e uma pessoa maravilhosa, de verdade. Eu fico muito feliz com vê-lo, sabe? Y eu deixo un abrazo para su familia. Muchas gracias, Pastor Líban, por la paciencia. Iglesia, un abrazo, que Dios le bendiga a todos. Amén. Solo antes de despedirnos, voy a citar acá a las personas que han estado desde donde se puede leer, porque los comentarios antiguos ya no se puede. La hermana Aida Romero, que es mi mamá, el hermano Renato Sánchez, que es mi papá, han estado presentes. Joel también, y está dejando su amén. Nuestra hermana Norma también ha estado presente, dejando su amén.
Marcieli Reginaldo, Brasil, Sí, na live. Debe ser amigo de Pastor Elías, ¿no? Conocidos. La hermana Jesusa Emperatriz, que está allá en los Estados Unidos, que Dios le bendiga. Y a las personas que han estado acompañándonos. Bendiciones a todos ustedes, y como hemos hablado en este momento, es tiempo de que nosotros nos posicionemos, tengamos una posición cristiana, que nosotros tengamos fe y estemos firmes delante de esta situación. Vamos a salir adelante, hermanos, vamos a ir al frente todavía, y hay mucho más para los hijos de Dios. Me refiero a muchas más bendiciones y cosas que nos van a sorprender todavía. Definitivamente el mundo ya no va a ser lo mismo, ya no es lo mismo, inclusive ahora lo mismo que fue hace un mes, ya cambió. Y el mundo va a continuar cambiando. Y los cristianos tenemos que continuar cambiando. No nos podemos quedar atrás. Tenemos que movernos, tenemos que crecer. Nuestra fe tiene que desarrollarse y salir adelante. Y salir en este tiempo en los medios de comunicación, en las redes sociales, y decirle a todo el mundo que hay una esperanza, que es Jesucristo. Y esa esperanza que nosotros tenemos en nuestro corazón, transmitir a todos, a todas las personas que lo están necesitando, porque créanme, amigos y hermanos, hay personas que están necesitando mucho escuchar simplemente lo siguiente: Cristo te ama, Cristo es la solución para tu vida. De repente puede haber un momento de escasez. Claro que ese momento, no estoy minimizando, puede ser duro, pero va a pasar ese tiempo y Jesucristo va a estar con nosotros nuevamente. Pastor Elías, un grande abrazo para usted, grande abrazo para el Pastor Raquel, que la vamos a tener también en estas transmisiones, porque él es excelente también en los comentarios, en los mensajes. Para Ana Laura también, su hija, un gran abrazo, y para sus dos hijos también, Guillermo y Tiago, que son muy buenos amigos también. Que Dios lo bendiga, muchas gracias. Estaremos viéndonos en otra transmisión, amigos, Pastor, Laura. Bendiciones hasta nuestra siguiente transmisión. Que Dios los bendiga. Chao.